Panamá Viejo se funda en 1519 como parte de la avanzada fundacional en el continente y específicamente en el Istmo, que tenía como objetivo principal intentar llegar a las riquezas del sur. Pasó de ser, sin embargo, una aldea modesta y humilde en poco tiempo a convertirse en una urbe que además podríamos tildar de cosmopolita, con una alta densidad de construcciones religiosas, con una población que iba desde las clases más pudientes, socioeconómicamente muy acomodadas, hasta los arrabales ocupados por población con pocos recursos o con una posibilidad muy limitada de acceder a una mejor calidad de vida, como por ejemplo los hispanoamericanos o los hispanoindígenas. En 1671, a raíz del ataque del pirata inglés Henry Morgan, la ciudad sufre una serie de incendios que conllevan a su destrucción. Hay una alta mortandad durante la batalla o la serie de batallas que se prestan alrededor para intentar defenderla, y finalmente implica la mudanza de la ciudad al casco antiguo. Sin embargo, entre 1671 y 1673, la población aún tiene la idea de intentar mantenerse viviendo en los predios, razón por la cual acampaban entre las ruinas hasta que el rey ordena la final mudanza al sitio de Lancón, hoy conocido muy comúnmente como Casco Antiguo. Las investigaciones recientes en el convento de Santo Domingo han tenido un inicio en el año 2012 con un primer proyecto financiado por Senacid y posteriormente otro proyecto, que es el actual, que inició en el año 2014, también financiado por Senacid y apoyado y avalado por el Patronato Panamá Viejo. En el proyecto que inició en el año 2014, retomamos ese aspecto de esa relación entre el convento y su entorno urbano, pero además también se introdujo otro aspecto que fue la relación con el entorno ambiental y los aspectos relacionados con entender y comprender esa distribución espacial que tenía el convento y si esto respondía a un modelo que se replicaba en toda América o si fue un caso particular el que se desarrolló en Panamá Viejo. La historia que nos cuenta la arqueología, desde las excavaciones arqueológicas, de lo que se encuentra en el subsuelo y todos los restos de muros que no están a la vista y que solo los arqueólogos encuentran, esa historia también la cuentan los muros de mampostería desnudos, sin repellos, que tenemos en Panamá Viejo, especialmente en Santo Domingo, en este punto donde podemos ver cómo un aparejo, un lienzo de muro se encuentra con otro, justo en una división donde se ven sillares de un elemento terminado y luego uno añadido. Una investigación de carácter histórico conlleva la participación de numerosos profesionales de diferentes disciplinas. En el caso del proyecto de investigación que emprendemos con el apoyo del Senacid dentro del Patronato Panamá Viejo, tenemos la participación del equipo de arqueología del patronato, el equipo de arquitectura del patronato, sus arquitectos, pasantes, estudiantes de la carrera de arquitectura, estudiantes de antropología y arqueología, que todos, junto con el equipo contratado externo, colaboran para lograr una investigación más robusta que pueda darnos luces de todas esas incógnitas que tenemos sobre la evolución del convento. Con el objetivo de lograr la mayor cantidad de información existente del convento, nos dimos a la tarea de hacer varias investigaciones tanto en campo como en despacho. Las investigaciones de campo se centraron principalmente en investigaciones arqueológicas. En cuanto a la parte de arquitectura, se realizaron levantamientos arquitectónicos, levantamientos topográficos, levantamientos de la estratigrafía muraria y, sobre todo, en campo también logramos hacer una prospección geofísica gracias al apoyo del doctor Alexis Mojica.
Además de eso, y para contrastar los resultados de la investigación geofísica con la arqueología, se realizó una prueba de equipos termográficos para tener otra aproximación al uso de equipos de detección remota en lo que puede ser una investigación arqueológica dentro de Panamá Viejo. En la parte documental se logró hacer una investigación exhaustiva sobre la bibliografía histórica correspondiente al convento. Se definieron etapas constructivas, se definieron hitos importantes en la evolución del convento, se contrastó toda esta información con la información gráfica que se tiene de planos de Antonelli, de Roda, junto con la información de campo arqueológica, todo esto para nutrir cada vez más de todas las aristas que puede tener una investigación de este carácter. El conjunto conventual Santo Domingo ha sido excavado en diferentes oportunidades. Como parte del proyecto arqueológico Panamá Viejo hemos intervenido, por ejemplo, el caso de la iglesia que tenemos aquí detrás de nosotros, el caso del claustro que está justo a nuestra derecha. La ruina, en cierto sentido, en líneas generales, es muy comprensible debido a que buena parte de los paramentos se mantiene todavía hoy en pie, a pesar de que hemos perdido el entresuelo, la parte de arriba, los techos, las estructuras divisorias dentro del conjunto. Sin embargo, digamos en sentido muy general, muy amplio, la ruina es comprensible. A pesar de ello, existen tres interrogantes fundamentales para esta fase arqueológica, que son: ¿cómo se relacionaba la ruina o el edificio mientras estuvo en uso con el resto de la ciudad, es decir, las entradas y salidas? ¿Cómo creció en la ruina hacia el lado norte en particular, creciendo el claustro, que era una de las zonas de uso común, de uso didáctico, de uso docente de los dominicos? Y específicamente, con mucho énfasis en nuestros objetivos de investigación, el área del acceso nororiental. En 2016, el Departamento de Arquitectura del Patronato contactó conmigo para hacer una investigación documental en el Archivo de Indias de Sevilla. En el Archivo de Indias se conserva toda la documentación que se generó entre las colonias americanas y la metrópoli de España. Tenemos documentación desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII-XIX. En mi investigación encontré documentación muy variada. Por un lado estaba la documentación relacionada con los momentos constructivos del convento y por otro lo que era la vida cotidiana del mismo, en el que solicitaban muy a menudo limosna a la corona en España para poder sufragar los gastos que del convento se derivaban. Este muro que vemos aquí aparentemente fue uno de los últimos en construirse de la ruina en lo que respecta al área del claustro. Posiblemente haya sido construido arriba de lo que antes de esa construcción correspondía a la existencia de un muro más cercano al punto en donde yo estoy en este momento y dejando detrás de esto, fuera de la ruina, una pequeña plazoleta. La otra parte importante para nuestro estudio de este año está relacionada con lo que vemos aquí hacia mi derecha, que es el acceso nororiental del claustro, que comunicaba con la parte posterior de la ciudad y que, sin embargo, al momento actual es una de las partes que no tiene una consistencia en los remanentes de estructura muraria similar al resto. Cuando el material es excavado en campo, es preorganizado en bolsas generales que permiten traer el material hasta el laboratorio. Ese material es, primero que nada, separado por tipo de materia prima, por el hecho de que sea un material delicado o no, que necesite algún trato delicado o no. El material se lava, se cuenta, se clasifica, se cuantifica con fines de incluir en el informe la estadística correspondiente a la proporción de materiales hallados y finalmente se embala para su almacenamiento en los depósitos de colecciones. Una vez terminada la excavación, hemos encontrado las evidencias que sugieren que en ese lado, que actualmente no tiene ninguna estructura visible, hubo un gran portón que daba acceso a una zona que está relacionada con una letrina que estuvo construida arriba
de lo que originalmente fue un pequeño pozo donde se colectaba el agua, muy posiblemente donde se aprovechaba el agua que llegaba desde una acequia que corría desde el centro del claustro hacia el pozo, y hemos podido encontrar que en esa esquina también funcionaba, lo cual no es atípico, funcionaba la cocina menor. Hemos encontrado una gran profusión de restos biológicos relacionados muy seguramente a la comida de la orden. Por ejemplo, encontramos muchísimos restos óseos de ganado vacuno y porcino. Se pescaban las ostras y las conchas de las ostras de mayor tamaño eran, además de aprovechadas para consumir la carne del animal, eran también modeladas a forma de burdas cucharas o cucharones que permitían, por una parte, la cocción o la preparación de la comida, y por la otra, ser utilizadas para poder consumir la comida. Sabemos que una de las bases fundamentales de la dieta monástica estaba relacionada con caldos y cocidos que requerían poder disponer de una cuchara con la cual servirse. Hemos encontrado muchísimos restos de bacines que sugieren que los frailes, posiblemente en la parte superior en la cual se encontraban las celdas dormitorio, hayan podido disponer de la facilidad de un vaso de cama para poder atender sus necesidades, y hemos encontrado también un material muy interesante relacionado más al tema suntuario, al tema del entretenimiento, el esparcimiento, como por ejemplo una colección de clavijas que sugieren la posibilidad de que se tocaban instrumentos de cuerda. Pues bien, después de todo esto, ¿qué resultados tenemos? ¿Qué información podemos concluir respecto a la investigación? Son varios aspectos, sobre todo partiendo del punto de la evolución urbana del convento y la hipótesis con la que iniciamos de que si se había o no tomado espacio público hacia el norte del convento para su ampliación, pues las excavaciones arqueológicas resultaron positivas al respecto. Esta misma situación se expresa en esos planos hacia el sur del convento. No pudimos lograr hacer excavaciones arqueológicas en ese sector, pero como sabemos, toda investigación plantea siempre nuevos retos, en donde tenemos otra vez hipótesis y podemos presumir que también hacia el sur del convento ocurrió lo mismo. Los inicios formales del convento comienzan en 1571 en una casa de madera con huerta. Fue poco lo que evolucionó durante el siglo XVI, y lo que sabemos con certeza es que a inicios del siglo XVII, aproximadamente entre 1610 y 1614, comienza su construcción en material no perecedero. Tuvo una evolución en todo ese proceso de construcción de cada una de las dependencias del convento, que es probable que no llegara a finalizarse, debido a que con el ataque de Morgan el convento también fue abandonado, y la hipótesis que manejamos es que no quedó concluido. A través del estudio de la huella ecológica alimentaria se pudo interpretar cómo fue el impacto de la dieta sobre el paisaje del hinterland de la ciudad. Pero sobre todo, lo que más impacto ocasionó en lo que se refiere a la alimentación fue el consumo de leña para la cocción de los alimentos. Esto significó la pérdida de ecosistemas naturales como manglar, bosques de ribera y algunos retazos de bosques secundarios que habían en el entorno de la ciudad. Lo que ocurrió en el convento de Santo Domingo, desde la transformación urbana que generó hasta la propia dieta de los frailes, fue una muestra a escala menor de lo que en forma global ocurrió en la ciudad de Panamá. Vemos cómo una cultura, en este caso hispánica,
hace un intento de reproducir sus modos de vida, sus costumbres, su religión, su arquitectura, en un lugar totalmente nuevo y con unas condiciones que lo delimitaron de alguna forma. De forma que no solo la cultura hispánica tuvo que adaptarse a los productos que se podían conseguir en el sitio, sino que el sitio fue transformado por esa propia cultura.